Hola y un saludo a todos los estudiantes que están inscritos en la clase de español 321, es decir, el curso sobre cultura y civilización de España que estoy enseñando este semestre en la universidad. Este vídeo se encuadra dentro de la parte de la clase dedicada al arte español y específicamente a la pintura, y es un vídeo en el que vamos a hablar brevemente, en el que vamos a realizar una introducción breve a la obra, a la vida y a la figura del pintor Pablo Picasso, considerado uno de los padres del cubismo junto al pintor francés Georges Braque. Picasso fue un pintor muy influyente y a lo largo de su carrera e incluso después de su fallecimiento tuvo muchos discípulos. Picasso nació en Málaga, pero se mudó a la ciudad de Barcelona cuando tenía 15 años y allí fue donde realmente empezó a pintar. Mientras vivía en Barcelona, su encuentro con el arquitecto modernista Antoni Gaudí, de quien ya hemos hablado también en la clase, su encuentro con el arquitecto modernista Antoni Gaudí fue para Picasso muy importante y algo que siempre recordaría. En el año 1900, cuando tenía aproximadamente 19 años, Pablo Picasso dejó Barcelona y se estableció en París. En la capital de Francia fue donde viviría gran parte de su vida, y allí en París, en 1907, pintó Les Demoiselles d'Avignon, o Las señoritas de Aviñón, una de las obras iniciadoras precisamente del cubismo. Es una obra que presenta a unas chicas, a unas mujeres que están pintadas de una manera que no es en absoluto realista. De hecho, en Las señoritas de Aviñón vemos características principales del cubismo, como es, por ejemplo, la inversión del realismo. Lo que trata de hacer con sus cuadros cubistas Picasso es invertir las expectativas de cualquier persona que se acerque a este cuadro desde un punto de vista realista, y nos encontramos con las figuras distorsionadas, distorted figures, las figuras distorsionadas de estas mujeres que parecen casi caricaturas, caricatures, y algunas de ellas incluso parece que llevan máscaras. En el cubismo, viene de la palabra cubo o cúbico, en el cubismo las formas geométricas son muy importantes. Los círculos, los triángulos, los cuadrados, los rectángulos, las formas geométricas adquieren una enorme relevancia. Las señoritas de Aviñón, como una de las obras iniciadoras del cubismo, provocó en su momento reacciones encontradas por parte de los críticos. Hubo algunos críticos a los que les pareció una obra maravillosa, mientras que muchos otros la encontraron una obra sorprendente, que no les gustaba demasiado porque era una obra innovadora que rompía con las expectativas tradicionales de la pintura. Pese a estas reacciones encontradas, la fama y el prestigio de Picasso después de pintar esta obra fueron en aumento y se convirtió en uno de los pintores
más importantes de Europa. En otras obras de Picasso, como por ejemplo El viejo guitarrista ciego, The Old Blind Guitar Player, que es un cuadro pintado entre 1903 y 1904, es decir, antes que Las señoritas de Aviñón, vemos un cuadro, viejo guitarrista ciego, que Picasso pintó en Francia, pero que está inspirado en la música española, en un motivo español, debido a esa guitarra que está tocando este viejo guitarrista ciego. En este cuadro vemos a un guitarrista que en realidad es un mendigo, a beggar, que está sentado en una posición extraña, tocando una guitarra que prácticamente forma parte de su propio cuerpo o toma el lugar que debería tener su cuerpo, porque es un personaje, este mendigo, que aparece como un personaje muy delgado, very, very thin, y vemos cómo en este cuadro Picasso nos está presentando a una figura, a un personaje que es un mendigo que toca la guitarra y que tiene esa guitarra como única forma de supervivencia. Se mezcla en la expresión, en la cara, en el rostro de este personaje, por un lado el sentimiento de un cierto éxtasis debido a la música, con el sufrimiento de este personaje por las dificultades por las que pasa en su vida diaria. Sin duda, el cuadro, la obra, la pintura más conocida y más importante de Pablo Picasso es el Guernica, pintado en 1937, uno de sus cuadros más famosos, que en blanco, negro y ciertos tonos grisáceos muestra y representa la violencia, el sufrimiento y el horror de la guerra. En especial, en este caso, el horror de la guerra civil española. Porque Picasso pintó este cuadro después de enterarse, después de escuchar que habían tenido lugar los terribles bombardeos, the bombing, de la aviación de Francisco Franco, ayudada por las fuerzas nazis, sobre la población vasca de Guernica. Ya hemos hablado acerca de ese bombardeo de Guernica en la parte de la clase dedicada a la Guerra Civil Española, y hemos comentado brevemente también este cuadro, el Guernica, que representa, si ustedes ven el cuadro con detenimiento, como lo hemos comentado brevemente en la clase, es un cuadro que representa el caos, el irracionalismo de la guerra. Tenemos objetos, casas, seres humanos, animales, todos mezclados en la composición de este cuadro, que representa también el sufrimiento y la violencia de la guerra. Este sufrimiento, esta violencia, este carácter inhumano de la guerra se ve en los gestos, the gestures, en la posición de las figuras en el cuadro, en los rostros, en las caras, the faces de las figuras, muchas de ellas mirando hacia el cielo, mirando hacia la parte superior, mirando hacia arriba, que es de donde llegan, de donde caen las bombas durante este bombardeo de Guernica.
En el centro, pero en la parte superior, tenemos un pequeño foco de luz que es una especie de lámpara con una bombilla, with a light bulb, con una bombilla dentro que sí sugiere un poco de luz, pero sobre todo sugiere el estallido de las bombas, the noise from the bombs. Los tonos en blanco, negro y gris del cuadro subrayan con mucha fuerza, con mucha potencia, el irracionalismo de la guerra y el dolor de la muerte, porque en este cuadro todo indica, todo se dirige, todo sugiere la muerte debido a un bombardeo durante una guerra. El propio Pablo Picasso en cierto momento dijo estas palabras sobre el Guernica. Estas son palabras de Picasso. La pintura no está hecha para decorar las habitaciones. Es un instrumento de guerra ofensivo y defensivo contra el enemigo. Evidentemente hay una intención política, ideológica, crítica, antibelicista, anti-war, antibelicista en este cuadro de Picasso. El Guernica, que es realmente una de las obras maestras de Pablo Picasso, estuvo expuesto en París en 1937 y después pasó muchos años en Nueva York, sobre todo en el Museum of Modern Art de Nueva York, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Allí pasó prácticamente toda la dictadura franquista, y recuerden que la dictadura franquista fue, como hemos visto en la clase, muy larga, duró casi 40 años. Pues en Nueva York estuvo el Guernica durante toda la dictadura franquista, porque aunque Franco quería llevar el Guernica a España, Picasso nunca quiso que el Guernica estuviese en España durante el gobierno dictatorial de Francisco Franco. Finalmente, después de la muerte de Franco, varios años después, en 1981, el Guernica se llevó a Madrid, al Museo del Prado, y en 1992 se trasladó al Museo Reina Sofía, también en Madrid, donde ustedes pueden ver ese cuadro junto con varios bocetos, sketches, bocetos que utilizó Picasso, que realizó Picasso mientras o previamente a pintar este cuadro. Si ustedes van a Madrid, al Museo Reina Sofía, allí pueden ver el Guernica de Picasso, aunque hay muchas personas que creen y han pedido que este cuadro debería llevarse a un museo en el País Vasco, en Euskadi, como por ejemplo el Museo Guggenheim de Bilbao, pero no está el cuadro en estos momentos en el País Vasco, sino que está en el Museo Reina Sofía de Madrid. Las relaciones entre Pablo Picasso y el gobierno dictatorial de Francisco Franco nunca fueron cordiales, nunca fueron buenas, siempre fueron tirantes, y el pintor no regresaría a España, aunque sí es cierto que pintó varias versiones personales de cuadros clásicos españoles, como por ejemplo su versión de Las Meninas de Velázquez, que ya hemos visto y comentado en la clase. Hizo Pablo Picasso una versión personal propia
de Las Meninas de Velázquez en 1957. Es una versión de Las Meninas de Velázquez moderna, pasada por la mirada artística y por el estilo personal de Picasso y por su sensibilidad moderna y con toques de cubismo. Picasso fue un pintor internacionalmente famoso y de reconocido prestigio, y continuó pintando y aumentando cada vez más su fama y su prestigio hasta prácticamente el momento de su muerte, que tuvo lugar en Mougins, en el sur de Francia, en 1973, cuando Pablo Picasso tenía 92 años de edad, porque Picasso nació en 1881 y falleció en 1973. Uno de los pintores más importantes, ya no solo de la pintura española o de la pintura europea, sino de la pintura mundial, de la pintura universal. Terminamos así este vídeo que sirve como una breve introducción a Pablo Picasso y que espero que les ayude a responder algunas de las preguntas que tienen que responder como parte de este ejercicio, y también espero que les ayude a repasar las características más importantes de Picasso, del cubismo y de sus cuadros más importantes de cara al examen que pronto tendremos en la clase. Como siempre, muchas gracias por su interés, muchas gracias por su atención, y se despide ya el profesor Antón García Fernández.